Ahora, ya llegando al final del libro, al final de esta carta, les va a decir, lo primero que se le quiero decir viendo todo esto, es lo que dice ahí, velad. Eso es lo primero. Hermanos y hermanas, nosotros, vos y yo, tenemos que estar firmes, tenemos que estar velando. Vamos a leer un versículo, vamos a tener ahí a continuación, en la Biblia de las Américas va a decir, estad alerta, así va a decir, estad alerta. Así el Señor te quiere, hermano y hermana, alerta. Velar, entonces tiene que ver con estar alerta, estar vigilantes, mantenernos despiertos. El otro día compartíamos como algunas palabras que nosotros compartimos en nuestro lenguaje. Son palabras que en realidad tienen su origen quizás en el griego o en el latín. Palabras que están acá en la Biblia, ¿no? Y uno no se da cuenta que están ahí. Por ejemplo, miren lo que significa la palabra velar. La vamos a tener ahí en el griego. Es gregoreo, que es mantenerse despierto, vigilante. Gregorio, esa es la palabra. Quizás no te escucharon a un hombre llamado así. Yo no recuerdo, pero sí me suena el nombre de Gregorio. Gregorio significa despierto. Vieron como así hay un nombre de persona de soledad. Y otros nombres, ¿no? Nombres, quizás, imagínense que alguien se llama gozo, alegría, amor. Entonces, Gregorio significa que esté velando. Eso significa mantenerse despierto. ¿No les pasó en algún momento que tenían que estar despiertos y se estaban quedando dormidos? Y quizás no les daba más los ojos. A mí me pasó una vez. Me acuerdo que había un momento que yo estaba estudiando en el instituto y creo que no sé por qué razón. Bueno, la verdad es que no me iba a poder ir ese día. Iba a tener que ir para el otro día de la mañana, porque el instituto normalmente duerme el lunes a viernes. Pero creo que en ese caso yo tenía que aguantar hasta el sábado. Entonces, no había problemas de dormirme tarde el viernes, porque normalmente ahí uno se despertaba a las 5 y algo para hacer trabajo antes de que sonara el timbre. Entonces, yo me acuerdo que me puse a ver una película. Puse a ver una película. Ahí me metí en la computadora, me puse a ver una película. Y claro, estaba cansado. Estaba viendo la película de 20 minutos. Me estaba aburriendo. Y sí, sentí que está bien. Cuando abro los ojos y veo que ya estaba terminando, para mí fue un segundo. Entonces, quizás me pasó en algún momento así, que pareció un segundo, pero ese segundo fue tremendo. Entonces, ¿cuántos accidentes hay? Porque quizás hay personas que tienen que estar velando, se quedaron dormidas, guardas, no, están ahí vigilando, y de repente, ¿qué pasó? Entra a ver por la puerta y sale, y el guarda está ahí, y ni enterado, ¿y qué llega a pasar si viene aquel que lo contrató? Y le dice, y lo puede ir durmiendo, así que, iglesia, hoy el consejo que el Señor te da es que estés alerta, que estés velando. Hermano y hermana, muchas veces Jesús dijo, ven. Esta palabra, Gregorio aparece 14 veces. 6 veces en Mateo, 6 veces en Marcos y 2 veces en Lucas. Jesús diciendo, ven. Hace no mucho habíamos compartido sobre ese siervo, ese mayordomo, creo que era un siervo, que Jesús explicaba que bienaventurado cuando tu Señor venga al bajo, velando. Así que quiere el Señor, ¿cómo? Despierto, vigilante. Que estemos de esa manera, vigilantes, despiertos. Hay algo muy hermoso, sí, muy hermoso. Vamos a ver un versículo. Miren lo que dice Lucas 12:27. Bienaventurados aquellos siervos de la guitarra, a los cuales el Señor cuando venga, hace como velar. De cierto digo que se sentirán y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirlos. Mirad la recompensa que habrá. ¿Qué Señor hace eso, hermanos y hermanas? Este Señor recompensa, dice. Se va a seguir el Señor, no el siervo, el Señor se va a seguir. Hará que se sienten a la mesa, vengan siervos y ven de la y les va a comenzar a servir. Van a recompensa. Esto es tremendo.
el mundo está durmiendo, pero el Señor no quiere que vosotros durmamos. Pero hay algo hermoso, no lo tenemos acá, pero quiero recordárselo en el libro de Tesalonicenses, dice que ya sea que veamos, que durmamos, estemos siempre con el Señor. Algo muy precioso es eso. Cristo murió, ¿no? Por cada uno de nosotros. Quiero decir que cuando Él venga, seremos llevados por el Señor. Ahora, lo que te pasa es que no saben es que, hermano y hermana, aquellos que vean, sin duda alguna, el Señor dice: me voy a hacer, haré que se sienten a mi mesa, y yo le voy a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a compartir los segundos. Tenemos ahí el texto principal, que era 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, y dice: velad, estad firmes, ¿en qué? En la fe. No dice simplemente estar firmes, sino dice estar firmes en qué? En la fe. Eso es lo que nosotros, vos y yo, pertenecemos. La fe, la fe. Vamos a leer ahora sí al versículo, lo tenemos ahí, por ejemplo. A ver. Dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne de Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha. Mira cómo el Señor te quiere presentar. ¿De qué manera? Santo, sin mancha, y en tercer lugar, irreprensibles delante de Él, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, o sea, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Él te santifica. Por medio de su sacrificio, ¿qué hace? Él quita tus manchas. Por medio de su sangre, Él te hace irreprensible. Porque Él quiere presentarte así, pero Él lo logra de forma, por medio de su cuerpo, de carne. Está diciendo: Cristo se encarnó, habitó y murió para presentarnos de esta manera. ¿Cómo? Santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Y ahí lo vamos a leer. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin mover de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se indica en toda la creación que está abajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces va a decir: hermanos y hermanas, ustedes van a mantenerse santos, sin mancha y irreprensible delante de Él. ¿De qué manera? Solamente si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Si ustedes se mueven de la fe, si ustedes se hacen de la fe, y se mueven de esta esperanza que tienen del evangelio que oyeron, no van a poder presentarse santos y sin mancha delante de Él. No va a poder ser posible. ¿Qué es lo que dice, no? Qué impresionante, hermanos y hermanas. Así que vos y yo vamos a mantenernos firmes en la fe. Eso es lo que está diciendo. Imagínense si un día decimos: no, ¿saben? Jesús no es suficiente. Imagínense si dijéramos: no, la verdad, y comenzamos a dudar, comenzamos a cuestionar ciertas cosas. Imagínense si nosotros dejáramos. ¿Ven? Hermano y hermana, vos y yo debemos mantenernos firmes en la fe. El enemigo, Satanás, muchas veces va a tirar un poco de fuego después de su palabra, pero ¿cómo lo repetimos? Con el escudo de la fe. Entonces, ahí está. La fe en medio de las diferentes circunstancias es la que nos mantiene de qué manera? Firmes. Debemos estar firmes en la fe, creyendo, manteniéndonos firmes en lo que creemos. Cristo murió por mí, dio su vida por mí, Él me santificó su sangre, Él me hizo una nueva persona, una nueva criatura, su Espíritu Santo está en mi vida. Quiero decirte, yo puedo tener fe en Cristo, no puedo tener la fe en Jesús. Jesús está mirando, Él no me va a dejar, Él va a estar para ayudarme, Él va a estar para guiarme, Él puso su Espíritu en mi vida, Él me va a dar sabiduría en las circunstancias que pasen. Así lo dice su palabra. Su palabra nos ayuda a tener confianza y fe. Están firmes en la fe. Imagínense si nosotros un día decimos: no sirve leer la Biblia. ¿De qué me sirve leer la Biblia? Si decimos: no, Dios no me escucha, ¿para qué voy a orar si Dios no me escucha? ¿Cuántas veces clamé? ¿Cuántas veces oré? Dios no me escucha. No, ¿de qué me sirve la iglesia? Si voy a la iglesia, Él me contra todo. Y estamos como, de a poquito, estamos firmes en la fe. Nos estamos bajando. Y si Dios acaso, ella nos ama, y si acaso Dios ya no lo ve, y si acaso Dios ya no puede arreglar el problema que tengo en mi familia, y tengo que soportarlo, y si acaso Dios, ya está. Y ahí estamos. No estamos firmes en la Biblia. Pero ahí llega el Señor y dice: permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe. Lo que creyeron, sigan creyendo. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra. No se muevan de lo que está ahí. Firmes en qué? En la fe. Vamos a ver el versículo más, a ver si lo tenemos ahora así.
Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Eso es lo que lo primero estamos viendo. Miren qué interesante, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Dice el versículo 9, al cual resistid como firmes en la fe. Ahí está, firmes en la fe. ¿Cómo debemos estar firmes en la fe? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos y hermanas, lo que pasó a estos hermanos, a los cuales Pedro escribe esta carta, es tremendo. Es tremendo. Quiero comentar de forma muy rápida. Aquel que era el gobernador que gobernaba, hacía cosas horribles con los cristianos, cosas muy feas, los torturaban. Ustedes pueden buscar luego, no lo tenemos ahora en el día de hoy acá, esta información en otro momento la vamos a compartir, pero aquel que gobernaba en ese entonces, no recuerdo específicamente si era el Nerón, él que hace, él agarra a los cristianos y los utilizan como antorchas humanas, les tira brea y los prende fuego. Entonces Pedro, que va a escribir esta carta y va a hablar acerca del fuego, de la prueba que están viviendo. Y a veces parece como espiritual, ustedes están pasando un fuego, pero Pedro, por medio de Isabel, utiliza esta palabra literalmente. Está diciendo, ustedes están pasando pruebas difíciles, pero ¿cómo van a resistir al enemigo, a Satanás, que anda como yo quiero buscando a generar firmes en la fe? Firmes en la fe, no se alejen de Cristo. No vuelvan atrás. Imagínense qué difícil, hermanos y hermanas. Qué difícil. Imagínense si dicen, ¿será Cristo? O tenés que estar dispuesto a padecer, a sufrir. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe. No tengan miedo, no sean cobardes. Hermanos y hermanas, qué impresionante, ¿no? Su fe está probada. No sé si será verdad o no, pero escuché por ahí que en la iglesia ha entrado en un tiempo de guerra, entró de repente un capitán, un soldado, en una iglesia que estaba dormido, entró con un arma. Dijo, miren, entró ahí y no sé si será real o no, le puedo comentar, ¿no? Pero, mi historia. La cuestión es que entra en la iglesia y le dice al doctor, dame el micrófono. Bueno, le da el micrófono. Y a los que estaban ahí, y dijo, quiero que los cristianos más se queden acá, ¿no? Los amenazó con un arma y los que no tenían la posibilidad de irse, le daban la posibilidad de irse. Desde un tiempo y todo lo que eran cristianos presentes, les da la oportunidad de irse, les da la oportunidad de que se podían marchar, irse. Se van, no sé cuándo saldrán aquí. Cuando termina de suceder todo esto, ¿qué sucede? Agarra y le da el micrófono al pastor. Nada, puede continuar con la predica, puede continuar con la palabra. Miren qué tremendo, hermano. Qué impresionante, ¿no? Puede continuar con la palabra. Puede continuar con el mensaje. Hermano y hermana, nuestra fe va a ser probada muchas veces. ¿Qué hacemos cuando nuestra fe es probada? Entonces, dice, estén firmes en la fe. Y de esa manera Satanás va a huir. De esa manera Satanás